la misma. Con la misma docente. ¿Para qué? Para lo que sirve. Se va modificando tanto el cronograma como el dólar está. ¿O no? Ya está grabando ahí. ¿Cuál es esta? Esto se nos lo digo. La 3. Identificación de La fuente parte de del datos. taller 3 y después la parte del taller 4. Bueno, ya me voy a saltar esto. Identificación de fuente de datos, ¿sí? Luego de que se hizo el objetivo general para la pregunta de investigación, tenemos que, en la parte de material y método, describir la fuente de datos. Muchas veces uno, cuando está planificando el protocolo de lo que se va a hacer, lo que se puede hacer, va a depender de la fuente de información que uno vaya a recolectar o que pueda recolectar o a la cual tenga acceso, ¿sí? Luego de operacionalizar las hipótesis, se realizarán los métodos, las técnicas y se diseñarán los instrumentos que permitan recolectar la información válida y confiable. Por ello, resulta indispensable tener una idea clara acerca de las técnicas e instrumentos para recopilar información. Tengamos en cuenta que la información y las fuentes de datos se van a clasificar en primaria o secundaria. Lo que respecta a la realización de un cuestionario o lo que uno interviene levantando una a una la información es una fuente primaria. Es decir, que es aquella que el investigador obtiene directamente mediante un cuestionario, una cédula de entrevista, una guía de investigación, observaciones ordinarias o participativas. Las fuentes secundarias son esas bases de datos o fuentes de información que otro hizo el cuestionario u otro hizo la recopilación y nosotros tenemos acceso a los resultados, ¿sí? Esas fuentes secundarias se refieren a las que se extraen de fuentes documentales como los censos, estadísticas vitales, estadísticas hospitalarias, empleando fichas de trabajo o mediante cuadros estadísticos. La información secundaria, según el caso, puede complementar a la primaria o servir de base para efectuar el análisis del problema. Entonces, vamos a hablar un poco en cuanto a lo que es las fuentes primarias de información, cómo es el proceso de recolección de los datos. Se selecciona un instrumento de medición o desarrollamos uno. Debe ser válido y confiable. Si yo voy a hacer un trabajo de investigación con fuente decido que para mi objetivo necesito hacer una encuesta, un instrumento para poder levantar de forma primaria los datos, esa encuesta no puede ser según las preguntas que se me antojen a mí realizar. Sería tan bueno, pero no. Científicamente, tendría que, primero, si voy a hacer un trabajo de investigación con el objetivo de evaluar la calidad o evaluar las opiniones de los usuarios, primero tengo que ver si en las bibliografías hay ya una encuesta realizada y una encuesta validada para poder hacer la misma o replicarla a esa, o modificarla algunos términos a esa, así yo puedo tener datos para compararme con otros estudios de investigación, ¿sí? Porque si existe una encuesta ya usada, una encuesta validada y una encuesta que en muchos otros lugares o partes del mundo se usa, me va a servir a mí para el momento de la conclusión y de la discusión saber si mi población está igual que la de los otros lados o que me dieron resultados similares o diferentes a de los otros lados. Por ejemplo, si ustedes quieren ver en cuanto tienen un caso de meningitis y están por hacer una búsqueda de los pacientes con meningitis de los cuales que andan en los hospitales y se van todo un día al hospital, pueden o lo ideal que llenen la ficha de denuncia obligatoria de meningitis con los datos que se solicitan. Pero también podrían decir, no, se me ocurrió preguntar otras cosas. Si esa otra encuesta que yo realicé sin validar, sin tener algún fundamento para la realización, no va a ser un instrumento válido, ¿sí? Porque no es y no voy a tener con qué compararlo. Es por eso la importancia de que si uno hace buscar fuentes de datos en las fuentes de datos primarios, si el instrumento ya se está usando esa encuesta, o a dónde lo usaron, si la puedo reproducir en mi población.
Si yo la tengo que realizar porque no la encuentro, porque no existe, porque es algo novedoso o no tiene los datos que yo necesito para mi pregunta de investigación, es que se tienen que aplicar diferentes formas para medir y ver si ese cuestionario que estoy por realizar funciona o no funciona. Por eso que para aplicar en el proceso de la recolección de datos, si seleccionamos el instrumento, aplicar ese instrumento para las mediciones y preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente. Bueno, si yo decido construir un instrumento de medición, primero tengo que hacer una lista de las variables que necesito para mi trabajo de investigación, que recuerden que son las variables que van a estar contestando los objetivos, que van a estar contestando la pregunta de investigación y que en el marco teórico tienen una fundamentación. Es decir, que son relevantes esas variables para mi trabajo. Entonces hago la lista de todas las variables: edad, sexo, lugar de procedencia y todas las variables que se necesitan. Después controlo, punto número 2, controlar y entender su definición conceptual y operativa, ¿sí? Para comparar los diferentes instrumentos en cuanto a validez, confiabilidad, los casos de aplicación exitosa y la posibilidad del uso en el contexto de investigación. Por ejemplo, si yo quiero medir el peso de los niños al nacer, ¿sí? Tengo que explicar qué voy a considerar peso, cómo va a estar medido el peso, en qué unidades, si va a estar en un rango, si va a estar en número entero, si va a estar en gramos, si va a estar en kilogramos, si lo voy a medir a ojo. En la encuesta nacional de factores de riesgo decía cuál es el peso que usted tiene. No lo pesaban, le preguntaban. Entonces, peso y talla, como verán, en esa encuesta yo podría decir, cuando me pregunten cuánto mide, yo voy a decir 1,90. No me han visto, ¿no? Está bien. ¿Alguien cree que yo tengo 1,90 m? ¿Cuánto pesa? Sí, yo mido 1,90 y peso 50 kilos. ¿Qué edad tiene? Ay, tengo 25 años. Entonces, puede ser de esa forma, o la autopercepción, o puedo tener una balanza y un tachímetro para pesar y para medir. ¿Cómo le mide la edad? Con el documento. También está la otra opción de que yo les puedo decir 25, pero el encuestador pone, sospecho que, digamos, la opción del encuestador valida decir, anda entre 30 y 40 años, entre 40 y 50 años, el rango que a ojo que uno le da. ¿Sí? ¿Sí? No le quieren pedir el documento. De ahí fue. O el número de documento, no, pero si son anónimas las preguntas, no se pide, las encuestas no se piden el documento, pero si uno pide el documento, después puede verificar cuánto es lo que le estaba restando o se había olvidado de cumplir, porque yo hace 6 años que vengo cumpliendo 40 años y lo seguiré cumpliendo por unos 7 años más. De todas formas, también tengo que dejar en claro en ese instructivo cuáles son mis variables, cómo las voy a medir y qué es lo que significa. La forma en la que voy a medir indica la manera que se hará la codificación de los datos. Si va a ser varón 0, mujer 1, o en estadística hacemos varones 1, mujeres 2 y sin información el 9. Actualmente eso es para datos biológicos, pero también está la opción del sexo autopercibido. Y el que no quiera contestar el sexo. También están esas opciones. De todas formas, cuando uno va a hacer la encuesta, tiene que hacer la encuesta y el manual de uso de esa encuesta, ¿sí? Que es la operacionalización de las variables. Porque si van a ir varios a hacer el mismo cuestionario, todos tienen que contestar y rellenar de la misma forma. Si no, va a ser un quilombo después. Ya lo han visto ustedes con todas las fichas que le mandan de dengue. Si viene la misma ficha, pero un montón de veces, aún siendo variables que tienen que poner la crucecita, cuando escriben cualquier cosa. O la ficha de denuncia de síndrome febril, le contestan que no tiene fiebre el paciente. Y es la ficha de síndrome febril inespecífico. Tiene que tener fiebre.
¿Sí? Bueno, una vez que yo ya hice la lista de las variables, de que las seleccioné, las operacionalicé, dije cómo las iba a medir, yo tengo que hacer una prueba piloto, ¿sí? Para ver si se puede o no aplicar. Y número 6 es sobre la base de la prueba piloto del instrumento de medición, ver preliminar si se modifica o no se ajusta a mis resultados. Con respecto a las técnicas más utilizadas para la recolección de la información, uno puede hacer una observación, que es por lo general las mediciones talla, peso, o una entrevista, que son muy utilizadas en los estudios cualitativos, o lo que ustedes también hacen llamando por teléfono y haciendo un resumen, pero si ustedes le dan para... hacen llamados por teléfono que hacen cualquier cantidad, pero tuviesen un formulario preestablecido de lo que tienen que ir contestando, ustedes están llenando ahí una encuesta primaria, ¿sí? Para después hacer un trabajo de investigación. Las entrevistas son muy útiles para obtener datos, especialmente en estudios cualitativos. Exigen mayor flexibilidad para conseguir la información, además de la oportunidad de la observación. Pueden ser dirigidas, es decir, le van haciendo la pregunta específica para que conteste sí, no, o algunas veces. Pueden ser semidirigida, que algunas cosas las dicen libre y otras cosas las van llenando. Y las otras no dirigidas, en la cual le piden que hable y ustedes van tomando nota de los puntos específicos que se habló. Es en una entrevista, persona a persona. Una encuesta es la recopilación de la información sobre una parte de la población denominada muestra. Es decir, como la encuesta nacional, el censo. Los cuestionarios se denominan la aplicación mediante de un formulario escrito. El censo es un tipo de encuesta poblacional con la obtención de los datos procedentes de todos los elementos de la población u objetos de estudio en un tiempo determinado y siguiendo un cuestionario previamente elaborado. ¿Recuerdan cada cuánto se hacen los censos? ¿El censo en Argentina? ¿Ah? Cada 10 años. ¿Se registra toda la población o alguna muestra? Toda la población. Por lo general sí. Nunca se llega al 100%, vamos a ser sinceros, pero sí se intenta abarcar lo más posible. ¿Se realiza en un día o en varios días? Un día es el que se hace con mayor énfasis, pero como habrán visto en el último censo, ustedes podían llenar un precenso, el cuestionario previo, los días antes, y los días, como somos muchos en la Argentina y en otros países también, las poblaciones más distantes de los centros urbanos se siguen censando en los días posteriores, porque es más difícil llegar a Anca Juli y en los diferentes de toda la parte oeste alta de Tucumán. No puede en un día una persona hacerle el censo, entonces suele durar un par de días más. Si se dice que es un día, que es la mayoría que se censa en ese día, pero los otros días se sigue censando hasta intentar completar la mayor cantidad de la población posible. Bueno, las preguntas del censo por lo general son las mismas hace varios años, pero tiene dos partes el censo. Una que son las preguntas rígidas, las preguntas que siempre se hacen, y otro que se le hacen a toda la población, y después hay un formulario especial que se muestrea a las personas a cuales se le va a realizar. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de hacerle el formulario especial? ¿No? Bueno. ¿Qué? ¿El de ingresos? ¿Preguntaban ingresos? No, eso le hacen a todos. Después hay una encuesta, digamos, el censo, un conjunto de preguntas se le hace a toda la población, ¿sí? Pero después, para averiguar algunas cosas específicas como discapacidades o acceso o algún tema importante que necesite el país ver, se muestra una población del censo, y a esa población, a esa muestra es la que se le realiza ese cuestionario en específico. A mí este año no me tocó, el año anterior, el censo anterior, sí me hicieron ese cuestionario, que se hace más largo. Recuerden que se intenta poner en las preguntas del censo la menor cantidad de preguntas posible, porque cada pregunta que pongan no solamente que se alargue el censo, sino que es plata, porque el censo no es gratis.
Se paga de nuestros impuestos, nada de gratis en este mundo. Se pagan de nuestros impuestos porque se tienen que pagar los encuestadores, se tienen que pagar la recolección, el análisis, el procesamiento de la información. Cada pregunta que se pone se multiplica por 427 millones de veces que se va a repetir, o quizá un poco menos porque es una persona. Entonces, son muy seleccionadas las preguntas de investigación y si es un evento o una situación específica que quieren realizar, no le hacen a todos porque es muy caro y es muy engorroso, sino a una muestra. Ya cuando entremos mañana, si puedo, entramos a la página del censo y les muestro cuáles son esas partes específicas. Bueno, otra fuente de datos son los registros, que es lo que ustedes han estado viendo en las computadoras, que la historia es clínica para nosotros, que consiste en recoger información sobre determinadas variables de una forma sistemática y continua o periódica. Ustedes tienen como buscan el registro de las historias clínicas, que es lo que estaban viendo en el sistema de gestión hospitalaria. Otra forma de medir son las escalas de actitud. Son los métodos más conocidos para medir por las escalas de variables y constituyen las actitudes que son las más conocidas, las del Likert. Han evolucionado con la diferenciación entre semáforos, la escala de Gutter o la que le están haciendo ahora en la mayoría de los casos son las caritas de 3 colores. Aquí en la encuesta, para hacer un resumen, la encuesta son las que uno ya está preestablecido y van prellenando el censo que hablamos, que es a nivel de toda la población. La observación es solamente veo, no toco, solamente veo y opino después. La entrevista es cuando estamos conversando persona a persona, ya sea por teléfono, que son muy usadas las encuestas telefónicas o las entrevistas personales. Las encuestas telefónicas son muy usadas, después las entrevistas en los cualitativos también son muy usadas. Y lo que le decía de las escalas de Likert es cuando le ponen, usted debería prohibirse fumar en todos los lugares públicos. Si es 1, estás muy de acuerdo. 2, estás de acuerdo. 3, es indiferente. 4, en desacuerdo. 5, muy en desacuerdo. El precio del tabaco debería reducirse. 1, estoy muy de acuerdo. 2, estoy de acuerdo. 3, indiferente. 4, en desacuerdo. Y 5, muy en desacuerdo. Por lo general son las escalas, suelen hacer de a 5, pero otras veces hay otras escalas. Luego tengo el otro día que me fui el año pasado, me fui a sacar sangre, lo que estaba era los niños que le ponen al líquido después de las caritas. Las 3 caritas. ¿Cómo se sintió después de haber terminado la prueba? 6, 7. Y tiene que colorear. Vamos a hacer una generación de cristal. Así y así. ¿Cómo se sintió después de haber terminado la prueba? Porque pide la carita, que cómo se sentía, se estuvo muy nervioso, no prueba, no. Bien. Pero resulta que la misma, porque han hecho ahí para ver la calidad de la extracción de sangre del laboratorio. Una cosa es que me hagan esta pregunta al finalizar la extracción. Y otra cosa es que me hagan la pregunta antes de la extracción. Porque si antes de la extracción yo le pongo así, me va a clavar la aguja y me va a revolver adentro de la boca lo más no poder de la técnica. Pues ahí estaría secando. Lo ideal es que si hago la encuesta de calidad de extracción de sangre, me hagan llenar al final. Para que yo pueda poner cuál de las estas sin sesgo. Claro, no, para que se vaya. Claro, en el sentido de que uno no tiene la experiencia porque después pasa. Eso, pero la otra que está, digamos, si yo te pregunto, llenes por favor el formulario a ver cómo ha sido la atención y la extracción de sangre, y todavía no me he sacado sangre, voy a poner esto, porque si llego a poner esto, me voy a estar 3 horas buscando en el control de idea. La otra que son muy usadas es le ponen del 1 al 10, como ustedes no se son 10, para que lleguen hasta 4. Para que marquen con una rayita, como estrellita también. Sí, ahora están de moda las caritas. Así, las caritas y semaforizadas las caritas. Roja la triste, amarilla la del medio y verde la otra. Que ya se la dan pintadas, cosa de que les hagan el círculo.
Bueno, los instrumentos para recolectar la información. Vamos resumiendo. Entonces, dijimos los primarios, que es lo que estuve hablando recién, que puede ser una observación, y esa observación, digamos, una encuesta o un formulario que llene, esa observación puedo tener una encuesta o un formulario estructurado donde yo tengo que escribir qué es lo que voy a ir viendo, o no estructurado que directamente voy a redactar, lo que uno vaya observando o escuchando en una entrevista. Y con respecto a los participantes, puede ser una encuesta que sea una recolección donde el participante, importe la observación del participante, es decir, la opinión o qué es lo que encuestan, como una entrevista, o que no sean participantes. Directamente yo escribo lo que estoy viendo en los lóbulos de este cerebro, ¿sí? El cerebro no va a contestar. En la observación. En una entrevista dirigida, si vamos a la forma, si es dirigida yo le hago las preguntas, conteste sí, no, ¿cuántos años tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué año nació? Y voy escribiendo. Semidirigida es que, ¿qué opina usted sobre el aumento del dólar? O sobre la campaña de vacunación. Ahí puede hablar un poco. Y no dirigida es, hábleme de la campaña de vacunación. O qué opina usted de tal cosa. Los cuestionarios, que pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, o los dos. Y con respecto a las fuentes de datos secundarias, que está para la mitad del monitor, pueden ser fuentes de datos históricas, trabajo de investigación o monografías de otras personas, y nosotros sacamos las tablas o la información, o información de diferentes plataformas estadísticas. Con respecto a esto, bueno, ya hemos hablado de estas fuentes de datos primarios, que es lo que hacemos y levantamos nosotros. Ahora vamos a hablar un poco de lo que muchas veces usamos, que son las fuentes de datos secundarias. Pero lo que no tenemos la paciencia, como tiene Julieta, para armar su trabajo de investigación con una fuente de datos primaria, nos vamos a las fuentes de datos secundarias. Existen muchísimos lugares, hay muchísimas fuentes de información. La validez y la calidad de esa información va a variar. Nosotros desde el sistema tenemos acceso a algunas, como el CISA, que es los módulos de C2, el CIVILA, que es donde sacamos la información del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, o en la parte de estadísticas de salud, ahí donde trabajo yo, la producción de los servicios, los egresos hospitalarios, porque cada vez que un paciente internado se va de alta, celestial, de función, de alta hospitalaria o de egresa del hospital, se llena un formulario. La cargamos ahí en estadística, la controlamos la calidad, la cargamos y se dispone de esa base de todos los internados, de todos los egresos hospitalarios por año en la provincia de Tucumán. Más o menos son entre 90 y 100.000 personas que egresan. También están las consultas médicas, las consultas de guardia, que han bajado un montón de veces o han visto bajar desde el sistema de gestión hospitalaria. Hay otras fuentes de datos que también en la provincia tenemos, de los programas de prevención de salud, que son del PRIS, de los servicios de emergencia, y la actualización que tienen va a variar dependiendo del lugar. A ver, el CISA se actualiza, las enfermedades de denuncia obligatoria tienen actualizaciones más o menos o retrasos de 1 o 2 semanas. Lo que son estadísticas de servicios de salud, tenemos retrasos de la información de 2 años después de la pandemia, por lo menos. Y los programas del PRIS, depende del programa, es lo que tarda. En cambio, hay datos como de la CIA del Hospital de Niños que llenan las planillas y tienen la información un poco más a diario. Entre las bases que nosotros más usamos, o las fuentes donde vamos a buscar esas fuentes de datos, tenemos el sistema de gestión hospitalario, el sistema de gestión de CAPS, y también a nivel provincial hay un repositorio de datos provincial de Tucumán, que está organizado por el Sistema Estadístico Provincial, en el cual, que depende de la Secretaría de Planificación, en donde los diferentes efectores de la provincia, públicos y privados, o semiprivados como el CIPROSA, el IPS, el subsidio, suben información en diferentes ámbitos, con lo que es agricultura, educación, medio ambiente. A ver, ustedes tienen acceso en internet, abran el Explorer en todas sus máquinas.
Y le dicto la dirección. Está aquí abajo la dirección. No, está como link. Sí, está el link abajo. ¿Está con el link? ¿Pueden entrar directamente al link? Igual No no me está deja. cargando. No, sí está bien. ESEP, que es Sistema Estadístico Provincial.tucumán.gov.ar. No carga. Pongan Sistema Estadístico Provincial. A mí me entraba cuando le Ahí puse está. link. ¿Sí? O copian. Sí, SEP. Nosotros desde el Ciprosa también subimos información. La Majo se encarga. Lo hacía antes cuando estaba en mi... ¿Cómo es que podemos buscar? CEP.tucumán.gov.ar, página del gobierno. No lo carga. Puede ser que no sea internet. Si los otros están cargados, puede ser que tu máquina sea el problema. Sí, no, o sea, la mía y la de Fernando tampoco, no sé, la de vos tampoco. No sé también. ¿No lo tienen bloqueado? Poné estadísticas Tucumán. O sea, en Google sí lo encuentro. Poné estadísticas Tucumán, que es la página de la Dirección de Estadística, y al control tiene el acceso. Dirección de Estadística de la provincia. Sí. Sí, el link es otro. Ah. No, la Dirección de Estadística en la página de la Dirección de Estadística de la provincia está el link para entrar a este repositorio de datos. Esa es la que vos... Son dos páginas diferentes. Ah, bueno, ahora sí. Esa es la página de la Dirección de Estadística. Ah, Y ahí te ya. linkea No, el no hay sistema internet recién. Ah, ahí te linkea el sistema, el repositorio de datos. No se carga porque ahora... En ese repositorio de datos, lo que está subido son diferentes, según los ítems que están ahí, que son los ejes, sea que esté subido en PDF, en Excel, en CSV, hay mapas. Intenta subir el CSV para que tengan acceso a la información. Pero muchos suben en PDF directamente o fotos de mapas. Tienen desde escolarización, cantidad de escuelas, hay muchísimos datos, ¿sí? Son todos de Tucumán. Yo quiero ver la población de Ancajuri, ¿se puede acá? ¿Cuántos son? Si está ahí la de la población y si no en la otra, la página del sistema, de la Dirección de Estadística, ¿Están? en esa página, la Dirección de Estadística, abajo, baja, ahí en donde dice población, ahí tenés. Estadísticas vitales sería eso. ¿Qué? Estadísticas vitales no. Estadísticas vitales, nacimientos, muertes y no sé si casamientos la siguen poniendo ahí. Porque el estadística vitales se dedica a eso. Nacidos, muertos y casamientos. Que pasa que siguen casándose la gente. Es muy caro. Creo que todavía no estaban actualizados los datos para el censo. No. No creo que Sí, lo sigo persiguiendo que me va a dar los datos actualizados. Pero ya están los datos del censo todavía, ¿no? no. O sea, los completos están. Hay un preliminar de que publicaron en febrero, marzo, no sé cuándo, hace mucho. Y hay algunas variables sociales analizadas que en ese preliminar, pero no la tendrían que publicarlo muchos más Excel, más ejes de temáticos. Bueno, otras fuentes de información, como les decía, son las encuestas que venimos diciéndole, que van a soñar con la encuesta nacional de factores de riesgo, que la hace el INDEC, pero que a nivel operativo se hacen las diferentes direcciones de estadística de las provincias. Otras encuestas, la encuesta mundial de salud escolar, la encuesta de salud reproductiva, la hermosa y querida base de mortalidad de la DEIS, los indicadores básicos de la DEIS, censo del INDEC, los censos y los boletines nacionales, que del SNBS, los de epidemiología. ¿Qué sería DEIS, perdón? Dirección de Estadística e Información de Salud. Bueno, eso a nivel Argentina, a nivel América, tenemos la Organización Panamericana de la Salud, OPS en castellano, OPAS en portugués, que lo que lo lleva es también a una base, la OPS, donde tiene diferentes bases de datos
diferentes indicadores. Aquí lo que están viendo específicamente, que le hacen, muchos de estos indicadores ya están con gráficos y esos gráficos se pueden bajar en tablas. Aquí lo que están viendo es la cobertura de vacunación según un nivel municipal, pueden poner según país o según localidad, y le va poniendo en rojo, en verde los países que han llegado a la cobertura mayor del 99%, los que están menos, y los que están menores del entre 70 y 80%. En rojo, más abajo, serían los que están con muy mala cobertura. Al costado tienen para poner el año que quieren elegir y bueno, qué tipo de vacuna. Estos repositorios son muy importantes porque lo que se busca a nivel mundial es que sean disponibles las fuentes de datos, las bases de información, para que cualquier persona pueda hacer un trabajo de investigación y ver los resultados de su lugar o compararlos con otro lugar. ¿Sí? Otras fuentes también que tenemos son los datos del Banco Mundial de la Salud, que ahí también hay muchísima información, muchísimos datos sobre economía, mortalidad. Hay otros de diferentes partes de diferentes países. Están otros datos también en el Observatorio de Cáncer Mundial, que es este instituto, lo que ya tiene, que es el IARC, hasta le da la proyección en cuanto al cáncer, en la prevalencia de cáncer que tienen a hoy, lo que se estima en el futuro, las causas más comunes y la supervivencia por cáncer de cada uno de los cánceres. Pero como toda fuente de datos secundarios, tiene sus sesgos y sus limitaciones. Con respecto a esto de cáncer, nosotros aquí en la Argentina está en el registro nacional, el registro de tumores. Nosotros aquí en la dirección lo tenemos en el departamento de estadística, al registro provincial de tumores. No les puedo decir cuánto tenemos que perseguir para que nos denuncien un cáncer. Según ley provincial es obligatorio que algún médico denuncie un cáncer como una meningitis, como un sarampión, un cáncer que nos lo denuncien también con una ficha. Se realiza muy pocas veces, ¿sí? Entonces, si uno va a ver en la fuente de información, y como en nuestra provincia, en otras provincias también, fuente de información que ha buscado el IARC para construir los indicadores de Argentina, es en cuanto a un registro que dentro de todo funciona bien, que es el de Bahía Blanca. Entonces, Bahía Blanca o Mendoza, y Mendoza son los que tienen mejor datos en cuanto al los registros provinciales de tumor. Entonces, si bien es una idea global, pero no es tan representativa de la provincia. Los cánceres que se tienen en el sur y en un nivel socioeconómico alto es diferente a los cánceres que podemos tener en un nivel socioeconómico más bajo, ¿sí? Influye mucho. Por lo menos cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Y todas estas fuentes, y hay muchísimas más, y cada vez con la pandemia se abrieron muchísimas fuentes de datos abiertas, es por lo que muchos hacemos hincapié y fomentamos las ciencias abiertas. Que tengan el acceso abierto y libre a la información, para que entre todos podamos construir un producto o un conocimiento, ¿sí? Porque varias mentes piensan más que una y varios enfoques engloban mejor un problema que un solo enfoque. ¿Ustedes tienen diferentes profesiones o no? Casi, a ver. Levanten la mano los que son de la misma. Ah, no, son casi todos. ¿Qué son? ¿Vos también? ¿Todos son farmacéuticos? No, ¿Biotecnólogos? Los que son psicólogas. No, ya no, pero se va. Perdida la psicóloga. Pero bueno, es bueno que tengan, en lo que buscamos aquí en la residencia, es diferentes puntos de vista, ¿sí? No son todos, como en mi residencia de medicina general, que éramos todos médicos, ¿sí? Porque la opinión y el punto de vista que tiene una psicóloga, la opinión que tiene un tecnólogo, un biólogo, que son más rígidos, es diferente.
A mí me tocó la residencia de epidemiología, éramos 4 médicos y un veterinario. Bueno, sí aprendimos algo del veterinario, pero fue más enriquecedor en las otras cortes donde también había una psicóloga, también había un nutricionista, que pensaban de diferentes maneras, ¿no? O veían desde otro punto de vista. Porque si no, tienden a ver y seguir el esquema que les enseñan en la facultad o el esquema si vienen todos encima de la misma universidad, el mismo esquema. Entonces no hay una creación diferente, no hay expansión del conocimiento. La ciencia abierta lo que busca es eso, que al liberar las fuentes de datos, las bases de información, las revistas que sean gratuitas de libre acceso, y en algún futuro que Internet sea de libre acceso para toda la población, diferentes lugares y diferentes partes del mundo y diferentes poblaciones puedan bajar la información y hacer una construcción de una investigación. Estamos muy lejos de eso, en la provincia, porque actualmente si uno quiere ver un trabajo de investigación en una revista, las mejores puntuadas de la revista son pagas. Y no es que le paguen, uno tiene que pagar para publicar muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces. Hay revistas buenas que son gratuitas, como es la de la revista, la OPS, pero las otras, New England, Nature y todo lo demás son pagas, y en dólares. Entonces, la ciencia para todo es la actividad científica que se lleva a cabo de forma abierta, colaborativa y transparente en todos los campos del conocimiento, desde las ciencias fundamentales, que son las de investigación en laboratorio, hasta las ciencias sociales y humanidades. Es posible mejorar las prácticas científicas si se tiene acceso a la información. ¿Sí? Entonces, dentro de las cosas, lo que se busca en la ciencia abierta es que tenga transparencia, que tenga calidad de información, colaboración, el acceso, que significa la disponibilidad de la literatura académica o científica en Internet, que permita a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, para buscar una reflexión o proporcionar el enlace del texto que se comprende donde se están enunciando, que se está enunciando en un trabajo de investigación. Es decir, si yo publico un artículo, que abajo, cuando haga la cita bibliográfica, tenga el link para que el que ha leído mi artículo y quiere hacer hincapié en esa fuente de datos pueda linkearse e ir al trabajo de investigación. Ya ustedes habrán visto que si cuando quieren buscar alguna información o algún trabajo de investigación, muchos le dicen solamente el abstract o el resumen, quieren entrar y no es gratuito, tienen que pagar. Hay dos formas de datos. Uno puede ser gratuito completamente, que uno entra, y los otros son a medio, que uno tiene que linkearse, subir las plataformas, subir sus datos personales, y recién te permiten abrir la información. Pero uno ya le ha proporcionado información a ellos. ¿Sí? La idea es que sean todo gratuitos. Pero bueno, ahí se morirían muchas revistas que viven de la publicación de los artículos. Con COVID se han liberado muchos de esos accesos. Que es una página donde se suben muchas bases de datos, y además de subirse bases de datos, se sube formas de analizar esas bases de datos y tutoriales para analizarlo a las bases de datos. Con respecto al COVID, fue cuando uno vio que mayor se empezaron a abrir, porque había fomento, había plata que fomentaban que se intercomuniquen y que se relacionen para poder crear una unificación en cuanto al análisis de los datos. A ver, la OPS contrató diferentes científicos y estadísticos de diferentes partes del mundo y crearon una plataforma para poder hacer de libre acceso el cálculo del RT. Otros para el seguimiento de los pacientes, la cantidad de casos denunciados diariamente o semanalmente, también se podía acceder, pero fue trabajo entre diferentes países. Lo de la vacuna también, para las diferentes líneas de investigación de las vacunas para el COVID, trabajaron de forma articulada en diferentes laboratorios, y no solamente los privados.
Y bueno, como les decía, esto es lo que estamos promoviendo, que las ciencias abiertas, para recomendar, aprobar por unanimidad, bueno, ha sido un proyecto recomendado y aprobado por unanimidad el 15 de noviembre de 2021 en lo que es en lo que es a nivel internacional, en una de las reuniones internacionales de la UNESCO, pero bueno, de ahí a que se realice hay un largo trecho. Listo, esa era la clase del principio de fuente de datos. ¿Alguna duda? Son más fundamentales que tengan en cuenta eso, cuáles son primaria, secundaria, pues van a hacer una primaria, tienen que validar lo que hacen, y secundaria, tener en cuenta los sesgos y las limitaciones de las bases de datos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Están muy cansados? Ya descansen, no lo voy a torturar con la que sigue, pues ya es mucho. Y no, porque hacen comida, hay una de eso.